Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Analia Alonso, soy la profesora responsable de la asignatura Derecho Privado 1 y voy a hacer una introducción del programa. Esencialmente es la primera materia de Derecho Privado, luego vemos en el segundo cuatrimestre el Derecho Privado 2 y en el Derecho Privado 1 estudiamos esencialmente la parte general del Derecho Civil y del Derecho Comercial. Esto es los tres aspectos de los derechos subjetivos, el sujeto, tanto persona humana como persona jurídica, el objeto de las relaciones jurídicas, las cosas, los bienes, el patrimonio, y finalmente la causa de las relaciones jurídicas, los hechos y los actos jurídicos. Estas serían las primeras unidades y el eje del programa de Derecho Privado Parte General. En la materia también abordamos otra temática del derecho privado, como es el estudio de los derechos reales que vinculan a un sujeto con una cosa, el dominio, el condominio, la hipoteca, el usufructo. Estudiamos también aspectos vinculados al derecho de familia, en general, la relación entre los cónyuges entre sí, el matrimonio, el divorcio, la disolución del vínculo y también aspectos referidos a las relaciones entre padres e hijos, esto es la responsabilidad parental. Finalmente, en la última unidad analizamos el derecho de las sucesiones, esto es el destino de los bienes luego del fallecimiento de una persona. Yo he preparado algunas filminas en un PowerPoint, algunas presentaciones para que la clase sea más didáctica y podamos allí analizar aspectos de la primera unidad introductoria a la materia y también aspectos de la segunda unidad referida a la codificación. Bien, la primera unidad trata de la introducción al derecho privado. Aquí estudiamos, en primer lugar, el derecho como ciencia, como disciplina científica, mirada desde una concepción filosófica que se conoce como teoría tridimensional del derecho, por cuanto estudia el derecho en sus tres dimensiones. Empecé por la última dimensión, que es la dimensión sociológica. Esto abarca la realidad de cada uno de los sujetos, esto es la sociedad en la cual vivimos todos y cada uno de nosotros. Hay disciplinas específicas que estudian esta dimensión sociológica, como son la sociología, la economía y la psicología. Esto es la base, esta es la cotidianeidad de cada uno de nosotros. Esta realidad cotidiana, esta realidad sociológica es luego regulada por una dimensión a la cual denominamos normológica. Aquí están las normas jurídicas, el deber ser, esto es los preceptos lógicos, normativos que regulan el accionar de la vida en comunidad. Esencialmente, la dimensión normológica es estudiada por dos ciencias, la lógica general y específicamente la lógica jurídica, que estudia el deber ser del cuerpo normativo que regula la vida en sociedad. Ahora bien, estas dos dimensiones estarían incompletas si no tuviesen una dimensión superior, denominada dimensión diquelógica o axiológica. La axiología es la teoría de los valores y allí encontramos una serie de valores, la justicia, la seguridad jurídica, la paz, el orden, el bien común, la solidaridad, que son estudiados esencialmente por la filosofía general y por la filosofía jurídica. Estas tres dimensiones están vinculadas dialécticamente, esto es, una influye sobre la otra y así se van modificando permanentemente. Esto es, sintetizando la dimensión sociológica, la sociedad está regulada por normas, lo contrario sería el caos dentro de una sociedad. Ahora bien, estas normas no pueden ser antojadizas, no se pueden deber solo a la voluntad
de una persona o de un grupo de personas, sino que tienen que aspirar a lograr valores. Estos valores están en la dimensión diquelógica o axiológica y son los que acabamos de enumerar. Para el derecho, el valor supremo es la justicia, por eso lo hemos enumerado en primer término, pero está sustentado en un valor fundante que es la seguridad jurídica. Estos aspiran a su vez a lograr la paz, el orden, la solidaridad, etcétera, etcétera. De modo que podríamos sintetizar estos tres aspectos del derecho como ciencia diciendo que el derecho es una ciencia cultural que integra normativamente hechos según valores. De modo que el derecho mirado desde esta teoría filosófica es un hecho más una norma más un valor en una unidad que es de carácter dialéctico y además es inescindible. Esto es inseparable uno de otro. Recién decíamos, cada uno de estos aspectos, de estas dimensiones, está directamente relacionada con la otra y juntos se van modificando permanentemente. A medida que cambia la sociedad, van a cambiar las normas que regulan esa vida en sociedad y van a aspirar a nuevos valores que van a estar relacionados con la sociedad y el grupo cultural de que se trate. De modo que teníamos recién un término, la terminología derecho, que sabemos que es una voz multívoca, esto es que tiene múltiples significados. Recién lo vimos como ciencia, como disciplina científica mirada desde una posición. La teoría tridimensional podría ser analizada desde otras proposiciones filosóficas. Ahora nos vamos a adentrar a estudiar el derecho con sus dos caras, esto es, el derecho como facultad, al cual denominamos derecho subjetivo, y el derecho como norma, que sería la contracara de la misma moneda, que es el derecho objetivo. Lo vamos a desarrollar primero el derecho subjetivo, que son múltiples, son derechos, facultades, y luego vamos a ver la norma que reconoce estos derechos subjetivos y los delimita para que sean ejercidos dentro de la sociedad con las limitaciones que correspondan. Tenemos aquí un concepto de lo que es un derecho subjetivo. Lo conceptualizamos como conjunto de facultades, poderes o prerrogativas que son reconocidas al hombre, al individuo, por el derecho objetivo y que le permiten al sujeto exigir de otra persona, de otro individuo, un comportamiento determinado tendiente a satisfacer distintas intereses o necesidades físicas, culturales, económicas, etc. Lo importante destacar es que estas facultades o prerrogativas no son otorgadas al hombre, sino que son previas al derecho objetivo. El derecho objetivo, que es el derecho norma, la ley en sentido amplio, no le da al individuo derechos o facultades o poderes, se los reconoce, por cuanto el hombre es el eje del derecho, el eje del mundo jurídico y tiene, por el solo hecho de ser persona, estos derechos subjetivos desde la concepción y antes del nacimiento. Estos poderes son innatos al individuo, estas prerrogativas las tenemos, como dijimos, desde la concepción, y la norma jurídica solo las reconoce y las delimita para que ese ejercicio de los derechos no se torne abusivo o contrario a los derechos de los demás individuos, de la moral, de la buena costumbre o de los derechos de los terceros. Los derechos subjetivos tienen tres elementos. Vamos a ver el primero de ellos. El primero es el sujeto, esto es el titular de los derechos subjetivos y quien luego los va a ejercer. Comprende a la persona humana,
Esta es la nueva denominación que le da el Código Civil y Comercial, en la cual encontramos dos momentos en su existencia. En primer término, la persona por nacer, desde la concepción hasta el nacimiento con vida, y a partir de allí la persona física desde el momento del nacimiento. Frente a esta persona humana encontramos también la persona jurídica, el grupo humano organizado conformado por personas humanas, pero que tienen una personalidad jurídica distinta de los miembros que la componen. La persona humana tiene en principio tres atributos: el nombre, el domicilio y la capacidad. La persona jurídica comparte estos atributos, nombre, domicilio, capacidad, y posee también un cuarto atributo que es el patrimonio. Segundo elemento de los derechos subjetivos. Primero vimos el sujeto, ahora analizamos el objeto. Esto es aquello sobre lo cual recaen los derechos subjetivos. Estos son las cosas, los bienes y los hechos. Vamos a ver que las cosas son objetos materiales que tienen un contenido económico. Los bienes comprenden a las cosas, por cuanto son objetos materiales, cosas, más objetos inmateriales. Pero los derechos subjetivos pueden recaer no solo sobre cosas y bienes, sino también sobre hechos. Imaginemos un contrato de compra-venta, recae necesariamente sobre una cosa, supongamos mueble o inmueble, donde una de las partes se obliga a entregar la cosa, el vendedor, y el comprador a pagar el precio. Ese contrato de compra-venta necesariamente debe recaer sobre cosas. Pero existen otros contratos donde el objeto son hechos jurídicos. Supongamos la obligación que tiene un contador, que tiene un abogado, que tiene un escribano de hacer determinada actividad, hacer un balance, asesorar a un cliente en cuestiones jurídicas, labrar una escritura pública si se trata de un escribano. Ese contrato tiene por objeto un hecho. Ese objeto no es una cosa, no es un bien, sino que es un hacer determinado. Entonces, primer elemento, el sujeto; segundo elemento, el objeto. El tercer elemento de los derechos subjetivos es la causa. Se denomina causa eficiente o causa fuente porque es el hecho generador en virtud de la cual nace el derecho subjetivo en cabeza del sujeto sobre el objeto. Allí encontramos los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Los hechos jurídicos pueden ser de carácter lícito o ilícitos. Supongamos un accidente de tránsito, es un hecho jurídico contrario al derecho, generador, por eso es causa eficiente, de una indemnización de daños y perjuicios que reclamará la víctima al dañador. Ahora bien, frente a estos hechos jurídicos aparecen los actos jurídicos, que son hechos jurídicos humanos, voluntarios, lícitos, que tienen un fin inmediato: crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. El típico caso de acto jurídico es el contrato. El contrato es el acto jurídico quizás más importante económicamente porque es el generador de riqueza y el movilizador de la riqueza dentro de una sociedad. También son actos jurídicos el matrimonio o un testamento. Cito el contrato porque es la base de la riqueza de un país y, por supuesto, el que va a generar la producción dentro de una sociedad. Entonces, retomando, tenemos tres elementos: sujeto, objeto y causa. Bien, estos derechos subjetivos se clasifican en tres grupos. Tenemos por un lado derechos subjetivos de carácter patrimonial. Son patrimoniales porque tienen contenido económico y comprenden dos grandes grupos: los derechos personales o creditorios, llamados también
obligaciones, temática que se va a analizar en el derecho privado 2, donde existen en principio tres partes o tres elementos: el deudor, el acreedor y la prestación que le debe ese deudor a ese acreedor. Esa prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer determinada actividad. Frente a estos derechos personales o creditorios que tienen tres elementos y que se caracterizan porque nacen para extinguirse, esto es, la obligación nace para morir, uno de los modos de extinción de las obligaciones, el modo más importante es el pago, pero también la obligación se puede extinguir por transacción, por novación, por confusión o bien por prescripción. Esto es porque ha pasado un periodo de tiempo y ese acreedor no ha reclamado la deuda, con lo cual, cumplido el plazo prescripto por la ley, la obligación ya no se torna exigible. Eso se denomina prescripción liberatoria, porque lo que hace es liberar al deudor de la obligación que tenía originariamente. Frente a esos derechos personales aparecen otros que son los derechos reales. Ambos son patrimoniales porque tienen contenido económico. ¿Qué son los derechos reales? Son derechos que vinculan a un sujeto con una cosa. El ejemplo clásico es el derecho real de dominio. Puede ser también un condominio cuando está ese dominio compartido entre dos o más personas. O los derechos reales de garantía, como por ejemplo la prenda o la hipoteca. Estos derechos reales constan en principio de dos elementos: el sujeto y la cosa sobre la cual el sujeto lleva adelante su ejercicio del derecho real, un derecho subjetivo de contenido patrimonial. Aquí también aparece la prescripción, aquella que en los derechos reales veíamos como extintiva de las obligaciones. Aquí es una prescripción adquisitiva, esto es, no extingue el derecho real, sino que lo hace nacer. Esto es lo que denominamos o conocemos normalmente como usucapión, posibilidad de adquirir el dominio de una cosa por el transcurso del tiempo y la inacción de su titular, de su dueño. Es muy común que veamos inmuebles, tanto inmuebles ya construidos como terrenos, que no son ocupados por nadie y alguna persona puede empezar a ejercer actos posesorios sobre ese inmueble a los fines de adquirirlo por prescripción. Puede que posea algún título anterior, por ejemplo, un boleto de compraventa, o que solo tenga la posesión más el transcurso del tiempo. Esto va a producir la prescripción adquisitiva o usucapión y va a pasar a ser un titular dominial por un medio que es la prescripción adquisitiva. Estos derechos son de contenido económico, de contenido patrimonial. Frente a ellos se nos presentan los de contenido extrapatrimonial, aquellos que en principio carecen de contenido económico, pero que la violación de los mismos trae aparejado contenido patrimonial. Por ejemplo, los derechos personalísimos o los derechos de la personalidad. Allí podemos enumerar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la identidad, esto es, ser el que soy y no otro. Esto comprende la identidad política, religiosa, sexual, cultural, etc. Comprende también el derecho a la intimidad o a la privacidad, esto es, el derecho a que se respete mi vida privada aún siendo una persona pública. Las personas públicas tienen reconocido ya por numerosos fallos de la Corte el derecho a la intimidad o derecho a la privacidad. Estos derechos personalísimos son derechos humanos, aquellos que vemos en los pactos que conforman el bloque de constitucionalidad de nuestro país. Estos derechos humanos trasladados al Código Civil y Comercial es lo que se conoce como derechos personalísimos. El Código Civil y Comercial regula a alguno de ellos,
no todos, sino algunos de ellos, y otros los deja librado a leyes en particular. Estos derechos extrapatrimoniales, como dijimos, no tienen contenido económico, pero sí la violación de los mismos genera una indemnización de daños y perjuicios. Supongamos el caso en que la vida privada de una persona se ve vulnerada por una publicación de un medio masivo de comunicación. Aquí aparecen dos derechos en juego, ambos reconocidos constitucionalmente: el derecho a la libertad de expresión sin censura previa y, por otro lado, el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad. ¿Cómo se ha resuelto esto? ¿Qué derecho debe primar sobre otro? Ya la Corte, en variados fallos, ha hecho una ponderación de derechos, esto es, ha hecho valer uno sobre otro, en este caso el derecho a la privacidad por encima del derecho a la libertad de prensa, y ha protegido ese derecho a la privacidad, condenando al medio masivo de comunicación de que se trate a abonar la indemnización correspondiente por haber violado la privacidad de la persona. Bien, frente a estos derechos personalísimos o de la personalidad o derechos humanos trasladados al Código Civil y Comercial, aparecen los derechos potestativos, el derecho de familia. Aquí estudiamos la tutela, la curatela, la responsabilidad parental, etc. Estos, como dijimos, no tienen contenido económico, pero sí su violación va a traer aparejado un reconocimiento económico. Imaginemos el caso en que una persona reclama su filiación extramatrimonial por no haber sido reconocido por su progenitor y tiene derecho además a una indemnización de daños y perjuicios por el no reconocimiento voluntario al tiempo del nacimiento de esta persona. Vemos allí que tiene un contenido económico el haber violado la identidad de esa persona al no haber sido reconocida por su progenitor. Finalmente encontramos un tercer grupo, que son los derechos intermedios o mixtos. Estos son los derechos intelectuales. Estos tienen contenido económico, por un lado, pero por otro lado provienen del intelecto de la persona. Por eso lo de intermedio y lo de mixtos. Esto es, comparten características y condiciones de los anteriores. Encontramos aquí, por ejemplo, el derecho de autor. Es fruto del intelecto de la persona, pero a su vez esto genera un rédito económico, por eso lo de intermedio. Estos derechos también se clasifican o tienen características de derechos absolutos y derechos relativos. Esto es, son relativos a aquellos que solo incumben a las partes comprometidas en ese derecho. Imaginemos el caso de los derechos personales o creditorios. Son relativos porque solo vinculan al deudor con el acreedor. Los derechos extrapatrimoniales, dentro de ellos, los derechos potestativos son los que tienen carácter relativo, solo vinculan a las personas comprometidas en ellos, padres e hijos, tutores y pupilos, curadores y pupilos, etc. Los demás tienen carácter absoluto, esto es, significa que todos deben abstenerse, la sociedad, la comunidad debe abstenerse de intervenir en esa relación jurídica en particular. Tienen carácter de absoluto los derechos reales, donde yo ejerzo mi derecho real de dominio sobre la cosa y los terceros deben abstenerse de intervenir en esa relación jurídica. Tienen carácter real los derechos personalísimos o de la personalidad, como también los tienen los derechos intelectuales. Esto es, todos deben respetar mi derecho de autor y abstenerse de intervenir en esa relación que se establece entre el sujeto y el derecho en particular. Hasta ahora hemos desarrollado derechos que son individuales, les denominamos derechos subjetivos. Estos son los derechos clásicos que conocía el Código Civil de Vélez Sarsfield, nuestro primer Código Civil,
y que el Código Civil y Comercial actual, que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015, los recepta, los contempla como derechos individuales, donde cada sujeto puede iniciar una acción en defensa de su propio derecho subjetivo. Recién mencionábamos las obligaciones, el deudor obligado a una prestación frente al acreedor. Si ese deudor no cumple, el acreedor tiene una acción para iniciar y peticionar el cumplimiento de la obligación. Lo mismo sucede con los derechos potestativos. Hablábamos recién de la relación entre los padres y los hijos. Si algún progenitor no cumpliera con su prestación alimentaria, a la cual está obligado, el otro progenitor tiene una acción de daños y perjuicios, que es una acción individual en un proceso bilateral donde hay dos partes, a los fines de reclamar los alimentos pertinentes, y obtendrá, finalizado ese proceso, una sentencia condenatoria sobre aquel que tiene que pagar esa prestación alimentaria. Estos son los derechos individuales o derechos subjetivos clásicos. Frente a ellos, el siglo XXI nos presenta nuevos derechos, que son los denominados derechos de incidencia colectiva. Esto es, derechos donde ya no hay un bien individual, sino que hay un bien que es de carácter colectivo, que atañe a todo y que nos pertenece a todos. El ejemplo clásico es el medio ambiente. Aquí el titular de ese derecho ya no es una persona en particular, no es un sujeto, no es un individuo, sino que es un grupo. El grupo es la sociedad en general. Y aquí ya no hay acciones individuales, sino que hay acciones colectivas para proteger ese bien afectado que es de carácter colectivo, como recién señaláramos. Entonces, el Código Civil y Comercial contempla, por un lado, los derechos subjetivos clásicos individuales, y le suma y le agrega derechos de incidencia colectiva. También regula no solo el ambiente, sino derechos que son o corresponden a muchas personas, como aquellos de los consumidores y usuarios, en una ley pertinente, que es la Ley de Defensa del Consumidor, además del reconocimiento constitucional. Bien, hasta aquí hablábamos de derechos subjetivos, ¿no? Facultades, prerrogativas que le permiten a un sujeto exigir de otro determinada conducta. A eso le sumábamos los derechos de incidencia colectiva. Esos serían una cara de la moneda. Frente a ella, la otra cara de la moneda es el derecho objetivo, al cual habíamos denominado como derecho norma, que comprende, en principio, el conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Eso es el derecho como ley, el derecho como norma, que comprende y abarca, por una parte, lo que conocemos como derecho positivo, que es el derecho vigente en un país determinado, en un momento determinado. Abarca desde la Constitución hacia abajo todas las normas, Constitución Nacional, constituciones provinciales, leyes nacionales, leyes provinciales, hasta las reglamentaciones y disposiciones del Consejo Deliberante Municipal. Todas son derecho objetivo y además son derecho positivo si están vigentes. Pero el derecho objetivo es mucho más amplio. No solo tiene el derecho vigente, el derecho positivo, sino también el derecho denominado consuetudinario, que es la costumbre, la repetición de conductas por parte de una sociedad que son consideradas como justas y como útiles para resolver los conflictos que se plantean dentro de una comunidad. El derecho positivo está compuesto además por el derecho comparado, el derecho de los demás países, tanto de la región como el derecho continental europeo, que ha sido la base de nuestro derecho objetivo. Y también encontramos dentro del derecho objetivo el derecho histórico, las leyes que rigieron en nuestro país antes del periodo de la codificación, las leyes de India, las leyes de Castilla y, en definitiva y a la base, el derecho romano,
que es la base de todo el derecho continental europeo y también del derecho latinoamericano. Este derecho positivo es el derecho, podemos conceptualizarlo como el derecho norma elaborado por el hombre, cumpliendo con todos los requerimientos formales exigidos, requeridos para la producción de las normas jurídicas. Esto es cumpliendo con las disposiciones constitucionales respecto de la sanción de las normas. Es la ley, en sentido amplio, creada por el legislador y que se encuentra vigente en un país determinado. Lo que caracteriza el derecho positivo es que es una norma que ha sido dictada siguiendo los procedimientos previstos en la Constitución Nacional y que además está vigente. Todo el derecho derogado es derecho objetivo, pero no es derecho positivo. Este derecho positivo, este derecho vigente en un país, comprende dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Ambos tienen derechos, ramas internas y ramas internacionales. ¿Qué es lo que diferencia el derecho público y el derecho privado? En primer lugar, en ambos puede intervenir el Estado. En el derecho público está presente el Estado, pero se vincula o se relaciona ese Estado con los particulares en una situación de superioridad. Esto es, el Estado ejerciendo su facultad de imperio. En el derecho privado se vinculan los individuos entre sí o bien los individuos con el propio Estado, pero en una situación de igualdad. Ya no aparece el Estado en su ejercicio de su poder de imperio con un Estado con una situación de superioridad, sino en una situación de igualdad. Vamos a ver que este derecho público tiene ramas dentro del derecho interno, tales como el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal y el derecho financiero, por enumerar algunas de las ramas más importantes del derecho público interno. Frente a él aparece el derecho público internacional o derecho internacional público, que regula la relación de los estados entre sí y de los estados con organismos internacionales, como la ONU, la OEA, la UNESCO o la OTI, la Organización Internacional del Trabajo. Este derecho público entonces tiene ramas internas y tiene también un aspecto internacional en el derecho internacional público. La materia nuestra está ubicada dentro de una de las ramas del derecho privado. Yo he enumerado aquí aspectos del derecho privado como son el derecho civil y el derecho comercial, pero también lo integran el derecho del trabajo, el derecho agrario, el derecho minero. Estos son ramas del derecho privado interno. Nosotros nos vamos a centrar en nuestra asignatura Derecho Privado 1 y luego en el Derecho Privado 2 en dos ramas esenciales, el derecho civil y el derecho comercial. Pero frente a este derecho interno aparece también el derecho internacional y aquí tenemos el derecho internacional privado, cuyas normas se encuentran en el propio Código Civil y Comercial y también en tratados de derecho internacional que regulan la relación de sujetos que viven en un país y poseen bienes en otro, o que bien viven en un país y desarrollan actos jurídicos en otro país, donde pueden aparecer conflictos de norma que el derecho internacional privado se encarga de regular y de establecer cuál va a ser el derecho aplicable para ese caso en particular. Pero quedémonos con el derecho privado. Dentro del derecho privado interno, la rama más importante es el derecho civil, que tiene la siguiente característica, que se ocupa en primer lugar de la persona. Dijimos que el eje del derecho es el hombre y el derecho civil se ocupa de esta persona desde la concepción, esto es, aún antes del nacimiento. Se ocupa de la persona en sí misma y con sus atributos,
recién los mencionábamos: el nombre, el domicilio, la capacidad, los derechos personalísimos. Esos son aspectos de la persona considerada en sí misma. También se ocupa de la persona con relación a su familia, al núcleo familiar dentro del cual se integra. Ahí hablábamos de la relación entre los padres y los hijos, la relación de los cónyuges entre sí. Comprende también las uniones convivenciales, donde no hay un vínculo a través del matrimonio, sino de la convivencia de las personas. Todo esto comprende el derecho de familia. Pero el derecho civil es mucho más amplio. Se ocupa también de aspectos patrimoniales de la persona, de sus bienes esencialmente, de los bienes que tiene desde la concepción, durante toda su vida, y también, y finalmente, del destino de los bienes después de su muerte, que es lo que denominamos derecho de las sucesiones y que en nuestra asignatura estudiamos en la última unidad a través de la transmisión hereditaria. Esta es la rama central o principal que se ve complementada en el derecho privado por el derecho comercial. ¿De qué se ocupa el derecho comercial? Esencialmente es un conjunto de normas que regula las relaciones jurídicas que provienen de la actividad comercial, de la actividad mercantil. Se ocupa de los contratos de comercio, del fondo de comercio, como así también de todas las normas aplicables a las sociedades comerciales, a los concursos y a las quiebras. Ambas ramas, el derecho civil y el derecho comercial, son los dos aspectos, ramas principales de lo que nosotros conocemos como derecho privado. Bien, este derecho privado hoy lo tenemos codificado en un cuerpo único que es el Código Civil y Comercial. Yo aquí he puesto un concepto de código. La codificación en nuestro país comenzó en el siglo XIX. Nuestro primer código fue el Código de Comercio. Tanto el Código de Comercio como el Código Civil fueron elaborados por Dalmacio Vélez Arfiel. El Código de Comercio comenzó a regir en 1859 y el Código Civil, sancionado en 1869, entró en vigencia en el año 1871. Ha quedado aquí un error en la filmina. ¿Qué es un código? ¿Qué conocemos como código? Es un cuerpo único, metódico y sistemático que reúne normas de una o más ramas del derecho. En este caso, hoy tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación Argentina que comenzó su vigencia el 1 de agosto del año 2015, fue sancionado mediante la ley 26994. Como vemos aquí, tenemos dos ramas del derecho, el derecho civil y el derecho comercial, que si bien durante mucho tiempo estuvieron contenidas en dos códigos completamente distintos, a partir del año 2015 se llevó adelante la tarea unificadora de ambas legislaciones en un código de derecho privado denominado Código Civil y Comercial de la Nación. Este es el código hoy vigente en nuestro país. Bien. Este Código Civil y Comercial tiene un título preliminar donde se establece las principales características que son el diálogo de fuentes. Esto es, ¿qué significa? Que un caso en la actualidad debe ser resuelto a partir de las disposiciones del derecho privado y también de las disposiciones constitucionales, siguiendo principios. Aquí hemos enumerado algunos: la igualdad, la identidad cultural, la protección de las personas vulnerables, las personas con capacidad restringida, etc. Esto es, el título preliminar del Código Civil y Comercial establece que ya no hay una sola fuente para resolver una cuestión jurídica de derecho privado, sino que debe acudirse en primer término, a la Constitución Nacional, a los tratados que conforman el bloque de constitucionalidad,
Así lo establece el artículo primero. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, podríamos decir el Código Civil y Comercial, pero todo conforme la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en que la República sea parte. Esto es lo que se conoce como constitucionalización del derecho privado. Esto es, el derecho privado antes estaba solo contenido en dos códigos, el Código Civil y el Código Comercial. Actualmente sigue estando esa norma vigente en un código unificado, el Código Civil y Comercial, pero no va a ser la única fuente de aplicación. El diálogo de fuentes significa que cada caso debe ser resuelto conforme esa normativa del derecho privado y también la Constitución Nacional y los tratados humanos que conforman el bloque de constitucionalidad. Este código es un código propio del siglo en que vivimos. Nuestro primer código, el Código de Comercio y el Código Civil, eran códigos del siglo XIX. Esto es, códigos que se sancionaron en una época donde la codificación aparecía como ese cuerpo único y sistemático y metódico que podía regular todas las cuestiones del derecho civil, del derecho privado. El código tenía una función totalizadora, un concepto de cuerpo que podía resolver todas las cuestiones de derecho privado. Los códigos fueron perdiendo centralidad frente a la Constitución Nacional, por eso ya en el siglo XX se comenzó a hablar de una constitucionalización del derecho privado y de la necesidad de recurrir a la Constitución para resolver las cuestiones que son propias del derecho civil o del derecho comercial. Pero frente a este código y a esta Constitución quedan también vigentes microsistemas. Esto es, el derecho se unificó, el derecho civil y el derecho comercial en un cuerpo único, el Código Civil y Comercial, pero han quedado leyes especiales que siguen vigentes y que actúan como satélites frente a la codificación unificada en el Código Civil y Comercial. Recién mencionábamos, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, también citábamos a la Ley General de Sociedades, la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio, la Ley General del Ambiente. Esto es, todas leyes especiales, todos microsistemas que junto al Código Civil y Comercial y junto a la Constitución sirven para resolver una cuestión jurídica.